Bien, buenos días a todos, chicos. Seguimos con nuestra clase del día de hoy. Nos quedamos en la derrota de Victoriano Huerta y va a venir pues un intento de conciliación, de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas revolucionarias, los distintos ejércitos, para, digamos, acordar cómo va a seguir el país, quién va a ser el presidente, cómo se va a repartir el poder, digamos, y pues digamos qué proyecto de nación se va a acordar. Entonces, Carranza y Obregón, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, intentan negociar con las fuerzas de Francisco Villa, sobre todo, que era el ejército del norte, que era, pues, tenía en ese momento pues un ejército muy poderoso, Francisco Villa, y lo invitan a una convención, así se le va a llamar, en la ciudad de Aguascalientes. Por eso es que este episodio de la historia se le llama la Convención de Aguascalientes, que tiene pues lugar a finales de 1914, meses de octubre y de noviembre, allá en Aguascalientes. Entonces, pues había mucha desconfianza. Villa no quería ir en un momento a la Convención de Aguascalientes, debido a que pues consideraba que era una trampa, porque quizá ahí las fuerzas de Venustiano Carranza y de Álvaro Obregón lo iban a asesinar. También había desconfianza por parte de Álvaro Obregón si quizá, eh, digamos, Villa pudiera asesinar ahí al mismo general Obregón. Entonces toda la ciudad estaba sitiada por todas las fuerzas revolucionarias de cada quien, por si había un intento de asesinato, había una tensión. Eh, en un primer momento, Emiliano Zapata y Francisco Villa se niegan a asistir debido a que creían que era una trampa, pero bueno, finalmente logran asistir todas las fuerzas y ocurre algo que no se tenía previsto, sobre todo por parte de los constitucionalistas, es decir, por parte del general Obregón. Y resulta que en Aguascalientes, pues, las fuerzas de Francisco Villa y de Emiliano Zapata se unen, ¿ok? Algo que no estaba todavía, que no era un hecho, sino es hasta este momento de la convención de Aguascalientes, cuando las fuerzas villistas y zapatistas se unen, hacen una alianza y desconocen a Venustiano Carranza, ¿ok? Quien después va a ir a Veracruz. Entonces, resulta pues algo sorprendente para los constitucionalistas, ver que el mismo Álvaro Obregón pues se siente traicionado por parte de Villa, quien asume la presidencia e incluso va a nombrar a Eulalio Gutiérrez posteriormente en la presidencia, y por lo tanto, ¿verdad? Obregón tiene que salirse de esa convención y también retirarse hacia el puerto de Veracruz. Eh, de esta manera, Villa y Zapata sellan su alianza y entran a la capital, a la Ciudad de México, el 6 de diciembre de 1914. En la foto de abajo tenemos pues ahí como Villa sentado ya en la silla presidencial en la Ciudad de México, y Zapata a su lado. Ya digamos, en ese momento podría decirse que tenían al país en sus manos, esto entre comillas, porque Venustiano Carranza y Álvaro Obregón tienen que huir a Veracruz. Ahí en el puerto se llevan todo el aparato de Estado, todo su ejército, y ahí, bueno, van a reorganizarse. Eh, entonces, pues prácticamente el país está dividido en dos. Ya es inminente la guerra civil. Por un lado, repito, está el ejército de Francisco Villa y Emiliano Zapata, que se va a llamar ejército convencionista por la alianza que hacen en la Convención de Aguascalientes, y por el otro lado estará el ejército constitucionalista. Bueno, ya estamos en la etapa de la guerra civil, ¿ok? Y aquí ya hay dos facciones, es decir, dos ejércitos. Por un lado, los convencionistas, que están a la izquierda, dirigidos por Francisco Villa, por Felipe Ángeles y por Emiliano Zapata. Del otro lado están los constitucionalistas, a la derecha, con el general Álvaro Obregón, ¿sí? Con el general, perdón, aquí está su nombre, el general Pablo González, perdón, ¿sí? Aquí están. Y desde luego Venustiano Carranza, que es el jefe del ejército constitucionalista. ¿Ok? Entonces, aquí pues son dos ejércitos. Va a ser una batalla muy sanguinaria, quizá la etapa más sanguinaria de la revolución. Eh, esta batalla se da en el Bajío, allá en lo que hoy es Celaya. Y pues el estratega aquí pues es Álvaro Obregón, quien ya sabía de las estrategias que se estaban usando en la Primera Guerra Mundial, las trincheras,
Además hay que decir que los constitucionalistas controlaban los puertos, las aduanas, tenían entrada de dinero y tenían fábricas de armamento incluso. Entonces, pues ellos podían sobrevivir a una guerra larga, ¿no? Mientras que los convencionistas tenían desde luego mucha fuerza, pero no controlaban las fábricas de armamento, entonces a la larga podían quedarse sin munición. Entonces, Villa sobre todo, que es el general pues, del ejército del norte, el más poderoso, necesitaba una victoria más rápida. Bueno, como no hay ahorita video, dado que YouTube nos puede sancionar por subir videos que son propiedad de Televisa, ya lo veremos cuando regresemos a clases, bueno, lo que va a suceder es que Obregón va a resultar victorioso, es decir, los constitucionalistas, dado que con las trincheras, digamos, logran darle, que más bien los villistas caigan en trampas, y al echar la caballería Francisco Villa, ¿verdad? Las ametralladoras de los obregonistas pues prácticamente masacraban a las fuerzas convencionistas. Zapata sigue en el sur, en lo que es el estado de Morelos, no logra enviar refuerzos a Villa porque pues en primer lugar no tenía fuerza el ejército zapatista, y en segundo el ejército de Obregón tenía pues fuerzas en la Ciudad de México que iban a impedir que Zapata enviara hombres hacia Celaya. Esta batalla no es fácil. Obregón pierde un brazo de un disparo de artillería, le arrancan pues este el brazo derecho, y bueno, pues de esta manera el ejército constitucionalista logra hacer una victoria contra el ejército convencionista de Francisco Villa. Bien, ahí la dejamos de momento y vamos a hacer un segundo video para ver qué resulta después de la victoria de los constitucionalistas. Entonces, bueno, solamente para nuevamente decir, Obregón derrota a Villa en Celaya en abril de 1915.